El novio, preocupado, comprendió la situación, apretando sus transparentes manos, las besó enternecido. Necesitas reposar, dijo con una inflexión cariñosa, no te preocupes por mi causa. Te daré de mis propias fuerzas. Pronto estarás restablecida. Y, después de envolverla con una mirada llena de gratitud e infinita ternura, remataba, volveré a verte todas las noches que pueda alejarme de Jerusalén, y tan pronto como puedas, volveremos a ver el claror de la luna, allá en el jardín, para que la naturaleza bendiga nuestros sueños, bajo la mirada de Dios. Sí, Saulo, dijo pausadamente, Jesús nos concederá lo mejor. No obstante, de cualquier modo, estarás en mi corazón, siempre, siempre. El doctor de la ley iba a despedirse, pero reflexionó en que la novia nada le había dicho con referencia al hermano. La generosidad de aquel silencio lo impresionaba. Prefería ser acusado, discutir el hecho con sus penosas circunstancias, para que también se justificase. Pero en vez de reprimendas, encontraba caricias, en vez de reprobaciones, una tranquilidad generosa, con que la dulce joven sabía ocultar las profundas heridas que llevaba en el alma. Abigail, exclamó algo indeciso, antes de partir, quisiera saber francamente si me disculpaste por la muerte de Esteban. Nunca más pude hablarte de las contingencias que me llevaron a tan triste resolución, no obstante, estoy convencido de que tu bondad olvidó mi falta. ¿Por qué te acuerdas de eso?, le respondió, esforzándose por mantener la voz firme y clara. Mi alma está ahora tranquila. Jeziel está con el Cristo y murió, legándote un pensamiento amistoso. ¿Qué podría yo reclamar de mi parte, si Dios ha sido tan misericordioso conmigo? Incluso, ahora, estoy agradeciendo al Padre justo, de todo corazón, la dádiva de tu presencia en esta casa. Hace mucho tiempo que estaba pidiendo al cielo que no me dejase morir sin volver a verte y a oírte. Saulo calculó la extensión de aquella generosidad espontánea. Y se emocionó hasta las lágrimas. Se despidió. La noche fresca estaba repleta de sugestiones para su espíritu. Nunca había meditado en los insondables designios del Eterno, como en aquel momento en el que recibió tan profundas lecciones de humildad y amor, de la mujer amada. Experimentaba en el alma oprimida el embate de dos fuerzas antagónicas, que luchaban entre sí por la posesión de su corazón generoso e impulsivo. No comprendía a Dios sino como un Señor poderoso e inflexible. Ante su voluntad soberana, se doblarían todas las preocupaciones humanas. Pero comenzaba a inquirir el motivo de sus dolorosas inquietudes. ¿Por qué no encontraba, en ninguna parte, la paz que anhelaba ardientemente? Y, sin embargo, aquella gente miserable del camino se entregaba a las cadenas de la cárcel, sonriente y tranquila. Hombres enfermos y decrépitos, exentos de cualquier esperanza en el mundo, soportaban sus persecuciones con alabanzas en el corazón. Incluso Esteban, cuya muerte le sirvió de inolvidable ejemplo, lo había bendecido por los sufrimientos recibidos por amor al carpintero de Nazaret. Aquellas criaturas desamparadas gozaban de una tranquilidad que él desconocía. El cuadro de la novia enferma no le salía de los ojos. Abigail era sensible y afectuosa, pero recordaba su ansiedad femenina, la intensidad de sus preocupaciones de mujer, cuando, eventualmente, no conseguía comparecer con puntualidad en el adorable remanso del camino de Jope. Aquel Jesús desconocido proporcionó fuerzas a su corazón. Era incontestable que la enfermedad le extinguía la vida, poco a poco, también era evidente el rejuvenecimiento de sus energías espirituales. La novia le hablaba como si estuviese tocada de nuevas inspiraciones, aquellos ojos parecían contemplar interiormente el paisaje de otros mundos. Esas reflexiones no le dieron ocasión de admirar la naturaleza. Entrando de nuevo en Jerusalén, guardó la impresión de que despertaba de un sueño. Ante su frente, se diseñaban las líneas majestuosas del gran santuario. El orgullo de raza hablaba más fuerte. A su espíritu. Era imposible conferir superioridad a los hombres del camino. Bastó la visión del templo para encontrar en sí mismo los esclarecimientos que deseaba. A su manera de ver, la serenidad de los discípulos del Cristo provenía, naturalmente, de su característica ignorancia. Generalmente, los partidarios de los Galileos solo eran criaturas que el mundo desclasificaba por su decadencia física, por su falta de educación, por el supremo abandono. Ciertamente, el hombre de responsabilidad no podría encontrar la paz a un precio tan vil. Se figuraba haber resuelto el problema. Continuaría la lucha. Contaba con el pronto restablecimiento de la novia,
tan rápido como fuera posible desposaría a Abigail, y con facilidad, la disuadiría de los fantasiosos cuán peligrosos engaños de aquellas enseñanzas condenadas. Del ámbito de su hogar, feliz, proseguiría en persecución de cuantos olvidasen la ley, cambiándola por otros principios. Esos razonamientos calmaron, en cierto modo, sus inquietudes. Pero, al día siguiente, a media mañana, un mensajero de Zacarías le golpeaba el alma con una noticia grave: la Abigail había empeorado, estaba agonizando. De inmediato, tomó el camino de Jope, ansioso de arrebatar a la bien amada del peligro inminente. Ruth y el marido estaban desolados. Desde la madrugada, la enferma cayó en penosa postración. Los vómitos de sangre se sucedían sin interrupción. Se diría que solo esperaba la visita del novio para morir. Saulo los escuchó, lívido como la cera. Mudo, se dirigió hacia la habitación, donde el aire fresco penetraba embalsamado, trayendo el mensaje de las flores del pomar y del jardín, que parecían enviar sus despedidas a las manos delicadas y cariñosas que les habían dado vida. Abigail lo recibió con un rayo de infinita alegría en los ojos translúcidos. El tono marfil del semblante abatido se había acentuado rápidamente. El pecho jadeaba precipitadamente, el corazón pulsaba sin ritmo. Su expresión general evidenciaba que aquella era la última agonía. Saulo se aproximó angustiado. Por primera vez en la vida, se sentía trémulo ante lo irremediable. Aquella mirada, aquella palidez de mármol, aquella aflicción tocada de angustia, anunciaba su desenlace. Después de inquirirla, en cuanto a la razón de aquel abatimiento inesperado, le tomó las manos flácidas, bañadas del sudor frío de los moribundos. ¿Cómo pudo suceder esto, Abigail?, decía perturbado, si ayer te dejé tan esperanzado. Pedí sinceramente a Dios que te curase para mí. Extremadamente sensibilizados, Zacarías y su mujer se alejaron. Viendo que la novia tenía inmensa dificultad para exponer sus últimas ideas, Saulo se arrodilló a su lado, le cubrió las manos con besos ardientes. La dolorosa agonía le parecía un sufrimiento injustificable, que el cielo había enviado a un ángel. Él, que traía el espíritu reseco por la hermenéutica de las leyes humanas, sintió que lloraba intensamente por primera vez. Leyendo su sensibilidad, a través de las lágrimas que le descendían silenciosamente de los ojos, Abigail esbozó un gesto de cariño con infinita dificultad. Conocía a Saulo y había comprobado su rigidez de carácter. Aquel llanto revelaba el calvario íntimo del bien amado, pero demostraba igualmente el amanecer de una vida nueva para su espíritu. No llores, Saulo susurró difícilmente, la muerte no es el fin de todo, te quiero conmigo para toda la vida, replicó el joven deshecho en lágrimas. Sin embargo, es preciso morir para que vivamos verdaderamente, acentuaba la agonizante, cortando las palabras con la respiración oprimida. Jesús nos enseñó que la semilla al caer en la tierra se queda sola, pero si muere da muchos frutos. No te rebeles contra los designios supremos que me arrebatan de tu convivencia material. Si nos uniésemos por el matrimonio, tal vez tuviésemos muchas alegrías, tendríamos un hogar con nuestros hijos, pero destruyendo nuestras esperanzas de una felicidad pasajera en la tierra. Dios nos multiplica los sueños generosos. Mientras esperamos la unión indisoluble, te auxiliaré donde quiera que esté y te consagrarás al Eterno, en esfuerzos sublimes y redentores. Se veía que el agonizante movilizaba recursos supremos para pronunciar sus últimas palabras. ¿Quién te dio semejantes ideas?, preguntó el joven, atormentado por la angustia. Anoche, después de que partiste, sentí que alguien se aproximaba hinchiendo la habitación de luz. Era Jeziel, que venía a verme. Al avistarlo, me acordé de Jesús en el inefable misterio de su resurrección. Me anunció que Dios santificaba nuestros propósitos de ventura, pero que yo sería llevada hoy mismo a la vida espiritual. Me enseñó a quebrar el egoísmo de mi alma, me colmó de buen ánimo y me trajo la grata nueva de que Jesús te ama mucho, y tiene esperanzas en ti. Medité, entonces, que sería útil entregarme jubilosa a las manos de la muerte, pues, quién sabe, si permaneciendo en el mundo no iría a perturbar la misión a la que el Salvador te destinó. Jeziel afirmó que nosotros te ayudaremos desde un plano más elevado. Entonces, ¿por qué dejaré de ser tu compañera? Seguiré tus pasos en el camino, te llevaré donde se encuentren nuestros hermanos del mundo, abandonados, inspiraré tus razonamientos para que descubras siempre la verdad. Aún no aceptaste el Evangelio, pero Jesús es bueno y tendrá algún medio de unir nuestros pensamientos en la verdadera comprensión. El esfuerzo de la moribunda había sido inmenso.
La voz se le extinguió en la garganta. De sus ojos, profundamente lúcidos, las lágrimas corrían abundantes. «Abigail. Abigail», gritaba Saulo desesperado. Pero, después de largos minutos de angustiosa ansiedad, ella decía en un esfuerzo supremo: «Jeziel ya vino a buscarme». Instintivamente, Saulo comprendió que había llegado el momento fatal. En vano, llamó a la moribunda, cuyos ojos se empañaban en balde, besó sus manos heladas, cubiertas ahora de una palidez de nieve traslúcida. Como loco, llamó a Zacarías y Ruth. Esta, sollozante, deshecha en llanto, se abrazó a Abigail que, desde la muerte del hijo, resumía todo su tesoro maternal. La agonizante fijó la mirada, respectivamente, en cada uno, como evidenciando amoroso agradecimiento. Después, una sola lágrima silenciosa fue su último adiós. Del jardín próximo llegaban perfumes suaves, el cielo crepuscular lucía tonos de nubes que fulgían como el oro, mientras los pájaros que se recogían cruzaban los aires alegremente. Pesada amargura se abatió sobre la mansión del camino de Jope. Voló al cielo la hija dilecta, la novia amada, la amiga cariñosa de las flores y de los pajaritos. Saulo de Tarso permanecía mudo, aterrorizado, mientras Ruth, bañada en lágrimas, cubría de rosas a la muerta adorada, que parecía dormir. En el camino de Damasco. Durante 3 días, Saulo se quedó en compañía de los generosos amigos, recordando a la novia inolvidable. Profundamente triste, buscaba remedio para su íntimo abatimiento, en la contemplación del paisaje que Abigail tanto amó. Como triste consuelo para su corazón desesperado, buscaba enterarse de las preocupaciones de la fallecida, en los últimos tiempos, y con los ojos nublados de llanto, oía las referencias cariñosas de Ruth a todo lo que se relacionaba con la querida novia. Se acusaba de no haber llegado antes para arrebatarla de la dolorosa enfermedad. Pensamientos amargos lo atormentaban, soportando un angustioso arrepentimiento. A fin de cuentas, con la rigidez de sus pasiones, aniquiló todas las posibilidades de ventura. Con la rigurosidad de su persecución implacable, Esteban encontró el terrible suplicio, con el orgullo inflexible del corazón, lanzó a su amada al antro insondable de la tumba. Mientras tanto, no podía olvidar que debía todas las coincidencias penosas a aquel Cristo crucificado, que no había podido comprender. Porque se topaba, en todo, con los rasgos del humilde carpintero de Nazaret, que su espíritu impetuoso detestaba. Desde la primera controversia en la iglesia del Camino, nunca más consiguió pasar un día sin encontrarlo en la fisonomía de algún transeúnte, en la amonestación de los amigos, en la documentación oficial de sus diligencias punitivas, en la boca de los míseros prisioneros. Esteban había expirado hablando de él con amor y júbilo. Abigail, en los últimos instantes se consolaba recordándolo y lo exhortaba a seguirlo. Por todo ese acervo de consideraciones que se le represaban en la mente exhausta, Saulo de Tarso avivaba el odio personal al Mesías escarnecido. Ahora que se encontraba solo, enteramente liberado de preocupaciones particulares, de naturaleza afectiva, buscaría concentrar sus esfuerzos en el castigo y corrección de cuantos encontrase descarriados de la ley. Juzgándose perjudicado por la difusión del Evangelio, renovaría los procesos de la persecución infamante. Sin otras esperanzas, sin nuevos ideales, ya que le faltaban los fundamentos para constituir un hogar, se entregaría en cuerpo y alma a la defensa de la ley de Moisés, preservando la fe y la tranquilidad de los compatricios. En la víspera de su regreso a Jerusalén, vamos a encontrar al joven doctor en conversación particular con Zacarías, que deseaba oírlo con atención. A fin de cuentas, exclamaba Saulo, sombríamente preocupado, ¿quién será ese viejo que consiguió fascinar a Abigail, al punto de abrazar las extrañas doctrinas del Nazareno? Ese hombre, replicó el otro sin mayor interés, es uno de esos míseros ermitaños que se entregan por lo común a largas meditaciones en el desierto. Celando el patrimonio espiritual de la joven que Dios me confió, indagué sobre su origen y las actividades de su vida, llegando a saber que se trata de un hombre honesto, a pesar de ser extremadamente pobre. Sea como fuere, objetaba el doctor con austeridad, aún no pude comprender los motivos de tu tolerancia. ¿Cómo no te insurgiste contra el innovador? Tengo la impresión de que las ideas tristes y absurdas de los adeptos del Camino contribuirían, de modo decisivo, para la molestia que victimó a nuestra pobre Abigail. Ponderé todo eso, pero la actitud mental de la querida muerta se revistió de inmensa consolación, después del contacto con ese ermitaño honesto y humilde. Ananías la trató siempre con profundo respeto, la atendió siempre con alegría, no exigió ninguna recompensa,
asimismo procedió con mis propios empleados, revelando una bondad sin límites. ¿Sería lícito impugnar su labor despreciando los beneficios? Es verdad que, en la esfera de mi comprensión, no podré aceptar otras ideas aparte de las que nos fueron enseñadas por nuestros respetables y generosos abuelos, pero no me juzgué con el derecho de sustraer a los demás el objeto de sus consolaciones más preciosas. Por lo demás, tu ausencia me colocó en una situación difícil. Abigail había hecho de tu persona el centro de todos sus intereses afectivos. Sin comprender las razones que te llevaron a desaparecer de nuestra casa, me compadecí de su amargura íntima, que se traducía en una tristeza inalterable. La pobrecita no conseguía ocultar su desaliento a nuestros ojos amorosos. El encuentro de un remedio era providencial. Desde la intervención de Ananías, Abigail se transformó, parecía convertir toda la angustia en esperanzas de una vida mejor. Aunque se encontraba enferma, recibía a los mendigos que venían a hablarle de ese Jesús que tampoco consigo comprender. Eran amigos de la vecindad, gente sencilla, con la que ella parecía alegrarse. Observando el mal irremediable que la consumía, Ruth y yo le acompañábamos en todo enternecidamente. ¿Cómo no proceder así si estaba en juego la paz espiritual de una hija dilecta, en los últimos días de su vida? Es posible que todavía no consigas entender el sentido de mi conducta en este particular, pero en sana conciencia estoy justificado, pues sé que cumplí mi deber, no embargando los recursos que juzgué necesarios para su consolación. Saulo lo oía admirado. La serenidad y la ponderación de Zacarías invalidaban los puntos más fuertes de reprimenda y severidad. Las acusaciones veladas a su alejamiento de la novia, sin motivo justificado, penetraban en su corazón con pruritos de remordimiento pungente. Si contestó con menos aspereza, reconsidero mejor las razones que te indujeron a soportar todo eso, pero, no quiero, no puedo y no debo exonerarme del compromiso que asumí en defensa de la ley. Pero, ¿a qué compromiso te refieres?, interrogó Zacarías, sorprendido. Quiero decir que preciso encontrar a Ananías, a fin de castigarlo debidamente. ¿Qué es eso, Saulo?, objetó Zacarías, penosamente impresionado. Abigail acaba de bajar al sepulcro, su espíritu, de complexión muy sensible y afectuosa, sufrió profundamente por motivos que ignoramos y que tal vez conozcas. El único consuelo que ella encontró fue, justamente, la amistad paternal de ese anciano bueno y honesto, ¿y quieres castigarlo por el bien que hizo a la criatura inolvidable? Pero es la defensa de la ley de Moisés lo que está en juego, respondió el joven tartense con firmeza. Sin embargo, advirtió sensatamente Zacarías, revisando los textos sagrados, no encontré ninguna disposición que autorice a castigar a los benefactores. El doctor de la ley esbozó un gesto de contrariedad ante la observación justa, pero, valiéndose de su hermenéutica, consideró con sagacidad, pero una cosa es estudiar la ley y otra es defender la ley. En la tarea superior en la que me encuentro, estoy obligado a examinar si el bien no oculta el mal que condenamos. Ahí reside nuestra divergencia. Tengo que castigar a los que han transgredido la ley, tal y como necesitas podar los árboles de tu granja. Se hizo un prolongado silencio. Absortos en profunda meditación, separados mental e íntimamente, fue Saulo quien volvió a tomar la palabra, preguntando, ¿desde cuándo se ausentó Ananías de estos parajes? Hace más de 2 meses. ¿Y llegaste a conocer el rumbo que tomó? Abigail me dijo que él había sido llamado a Jerusalén, con la finalidad de consolar a enfermos en los barrios pobres, dada la situación difícil que se creó por allá con la persecución. Pues su nefasta influencia será igualmente yugulada por las fuerzas de nuestra vigilancia. Regresando a la ciudad, mañana, como pretendo, buscaré localizar su paradero. Ananías no enloquecerá otras cabezas. Jamás llegó a pensar en la reacción que provocó en mi alma, aunque no nos conozcamos personalmente. Zacarías no consiguió disimular su disgusto y sentenció: en la simplicidad de mi vida rural no puedo atinar con la razón de las luchas religiosas de Jerusalén, pero, en fin, se trata de problemas inherentes a tus menesteres profesionales y no debo entrometerme en las providencias que más te convengan. Saulo permaneció largo tiempo pensativo, para, enseguida, imprimir nuevos rumbos a la conversación. Al día siguiente, muy consternado, regresó a la ciudad, ansioso por llenar el vacío del corazón, perdido en el laberinto de las horas de inactividad. A nadie le reveló la gran amargura que llevaba en su alma. Cerrándose en un mutismo absoluto, retomó las funciones religiosas, con el semblante fruncido. Bajo el sol claro de la media mañana,
vamos a encontrarlo en el Sanedrín, interrogando a un auxiliar de servicio, con vivacidad. Isaac, ¿cumpliste mis órdenes para obtener los informes deseados? Sí, señor, encontré entre los prisioneros a un joven que conoce al viejo Ananías. Muy bien, dijo el doctor de Tarso, evidentemente satisfecho, ¿y dónde mora el tal Ananías? Ah. Eso no lo quiso decir, a pesar de lo mucho que insistí. Alegó que no lo sabía. Pero, es posible que esté mintiendo, agregó Saulo con rencor. Estos hombres son capaces de todo. Toma las medidas necesarias para que comparezca aquí cuanto antes. Sabré cómo arrancarle la verdad. Como quien ya conocía sus decisiones irrevocables, Isaac obedeció con humildad. Más o menos en una hora, 2 soldados penetraban en el gabinete, acompañando a un joven de fisonomía mísera. Sin dar muestras de ninguna conmoción, Saulo de Tarso mandó a que se trasladasen a la sala de castigos, donde interrogaría al prisionero dentro de algunos minutos. Terminada la redacción de algunos papiros, se dirigió resuelto al salón de tortura. Se alineaban allí todos los instrumentos odiosos y execrables de las persecuciones político-religiosas, que van a Jerusalén en los embates de la época. Después de sentarse sentenciosamente, el joven de Tarso inquirió al mísero encarcelado con aspereza. ¿Tu nombre? Matías Johanan. ¿Conoces al viejo Ananías, predicador ambulante de la Iglesia del Camino? Sí, señor. ¿Desde cuándo? Lo conocí en la víspera de mi prisión, que se verificó hace un mes. ¿Y dónde reside ese adepto del carpintero? Eso no lo sé, exclamó el interpelado con voz tímida. Cuando lo conocí vivía en un barrio pobre de Jerusalén, donde enseñaba el Evangelio. Pero Ananías no tenía residencia fija. Vino de Jope, estacionándose en diversas aldeas, donde predicaba las verdades de Jesucristo. Aquí, vivía de barrio en barrio, en su piadoso ministerio. El joven de Tarso no prestó atención a aquella actitud de profunda humildad, y, frunciendo el ceño, agregó amenazadoramente, ¿crees que puedes mentir a un doctor de la ley? Señor, yo le juro, decía el joven ansiosamente. Saulo no se dignó a mirar su gesto suplicante. Dirigiéndose a uno de los guardias, exclamó impasible. Julio, no tenemos tiempo que perder. Necesito la información necesaria. Aplícale el tormento de las uñas. Creo que, por ese proceso, no se animará a proseguir disimulando la verdad. La orden fue cumplida de inmediato. Aguzadas puntas de hierro fueron retiradas de un gran armario lleno de polvo. En pocos segundos, Julio y el compañero, después de amarrar al pobre joven a un tronco rústico, le aplicaron los instrumentos puntiagudos en la punta de los dedos, provocando sus gritos lancinantes. El joven prisionero clamaba, en vano, por sus dolores atroces. Los verdugos lo oían con indiferencia. Cuando la sangre comenzó a gotear de la uña arrancada violentamente, la víctima gritó en voz alta, por piedad. Confesaré todo, diré dónde está. Tengan compasión de mí. Saulo ordenó que suspendiesen la punición de momento, para oír las nuevas declaraciones. Señor, agregó el infeliz entre lágrimas, Ananías ya no se encuentra en Jerusalén. En nuestra última reunión, 3 días antes de caer en la cárcel, el viejo discípulo del Evangelio se despidió, afirmando que fijaría su residencia en Damasco. Aquella voz lastimera era un eco de profundas amarguras represándose en un corazón mozo, pero repleto de penosas desilusiones de la vida. Pero, Saulo parecía no tener ojos para ver sufrimientos tan conmovedores. ¿Es todo cuanto sabes?, preguntó secamente. Lo juro, volvió a decir el joven humildemente. Ante aquella afirmación categórica, transparente en la mirada sincera y en la inflexión de la voz conmovedora y triste, el doctor de la ley se dio por satisfecho, mandando a recluir al prisionero en el calabozo. 2 días después, el joven tartense convocaba una reunión en el Sanedrín, a la cual atribuía singular importancia. Los colegas acudieron al llamado, sin excepción. Abiertos los trabajos, el doctor de Tarso informó el motivo de la convocatoria. Amigos, declaró enfáticamente, hace tiempo que nos reunimos para examinar el carácter de la lucha religiosa que se desarrolló en Jerusalén con las actividades de los seguidores del carpintero de Nazaret. Felizmente, nuestra intervención llegó a tiempo de evitar grandes males, dada la argucia de los falsos taumaturgos exportados de Galilea. A costa de grandes esfuerzos, a la atmósfera se le desvanecieron las nubes.
Es verdad que las cárceles de la ciudad transbordan, pero la medida se justifica, porque es indispensable reprimir el instinto revolucionario de las masas ignorantes. La llamada Iglesia del Camino restringió sus actividades a la asistencia a los enfermos desamparados. Nuestros barrios más humildes están en paz. Volvió la serenidad a nuestros quehaceres en el templo. Pero, no se puede afirmar lo mismo en cuanto a las ciudades vecinas. Mis consultas a las autoridades religiosas de Jope y Cesarea dan a conocer los disturbios que los adeptos del Cristo vienen provocando, malévolamente, con perjuicio serio para el orden público. No solo en esos núcleos precisamos desarrollar la obra de saneamiento, sino, que ahora me llegan noticias alarmantes de Damasco, que requieren medidas inmediatas. Se localizan allí peligrosos elementos. Un viejo, llamado Ananías, está ya perturbando la vida de cuantos necesitan de paz en las sinagogas. No es justo que el más alto tribunal de la raza se desinterese por las colectividades israelitas en otros sectores. Propongo, entonces, que extendamos el beneficio de esa campaña a otras ciudades. Para ese fin, ofrezco todos mis servicios personales, sin gastos para la casa a la que servimos. Solo me bastará el necesario documento de habilitación, para accionar todos los recursos que me parezcan acertados, inclusive el de la pena de muerte, cuando la juzgue necesaria y oportuna. La propuesta de Saulo fue recibida con demostraciones de simpatía. Incluso hubo quien llegase a proponer un voto especial de reconocimiento a su celo vigilante, con aplausos unánimes de la reducida asamblea. Faltaba en el cenáculo la ponderación de un Gamaliel, y el sumo sacerdote, compelido por la aprobación general, no vaciló en conceder las cartas indispensables, con amplia autorización para actuar discrecionalmente. Los presentes abrazaron al joven rabino con muchos encomios a su espíritu audaz y enérgico. Francamente, aquella mentalidad joven y vigorosa constituía una auspiciosa garantía de un futuro mayor, con la emancipación política de Israel. Blanco de las referencias lisonjeras y estimuladoras de los amigos, Saulo de Tarso aguzaba el orgullo de su raza, esperanzado en los días del porvenir. Es verdad que sufría amargamente con el desmoronamiento de sus sueños de juventud, pero emplearía la soledad de la existencia en las luchas que reputaba sagradas, al servicio de Dios. En posesión de las cartas que lo habilitaban para actuar convenientemente, en cooperación con las sinagogas de Damasco, aceptó la compañía de 3 varones respetables, que ofrecieron acompañarlo en calidad de servidores fieles. 3 días después, la pequeña caravana se transportó de Jerusalén hacia la extensa planicie de Siria. En la víspera de la llegada, casi al término del difícil y penoso viaje, el joven Tarten se sentía como se le agravaban los recuerdos amargos que se le asomaban constantes. Fuerzas secretas le imponían profundas interrogaciones. Pasaba revista a los primeros sueños de la juventud. Su alma se desdoblaba en preguntas atroces. Desde la adolescencia que encarecía la paz interior, tenía sed de estabilidad para realizar su carrera. ¿Dónde encontrar aquella serenidad que, en edad temprana, había sido objeto de sus reflexiones más íntimas? Los maestros de Israel preconizaban, para eso, la observancia integral de la ley. Por encima de todo, había guardado sus principios. Desde los impulsos iniciales de la juventud, abominaba el pecado. Se consagró al ideal de servir a Dios con todas sus fuerzas. No vaciló en la ejecución de todo lo que consideraba un deber ante las acciones más violentas y rudas. Si era incontestable que tenía innumerables admiradores y amigos, tenía igualmente poderosos adversarios, gracias a su carácter inflexible en el cumplimiento de las obligaciones que consideraba sagradas. Entonces, ¿dónde estaba la paz espiritual que tanto anhelaban los esfuerzos comunes? Por más energías que gastaba, se vio siempre como un laboratorio de dolorosas y profundas inquietudes. Su vida se marcaba por ideas poderosas, pero, en su fuero íntimo, luchaba con antagonismos irreconciliables. Las nociones de la ley de Moisés parecían no bastar a su sed devoradora. Los enigmas del destino dominaban su espíritu y su mente. El misterio del dolor y de los destinos diferenciales lo acribillaba de enigmas insolubles y sombrías interrogaciones. Mientras tanto, aquellos adeptos del carpintero crucificado ostentaban una serenidad desconocida. La alegación de ignorancia de los problemas más graves de la vida no prevalecía en el caso, pues Esteban era una inteligencia poderosa y mostró, al morir, una paz impresionante, acompañada de valores espirituales que infundían asombro. Por más que los compañeros llamasen su atención para los primeros cuadros de Damasco, que se diseñaban a lo lejos, Saulo no conseguía liberarse del soliloquio sombrío. Parecía no ver a los camellos resignados,
que se arrastraban pesadamente bajo el sol abrasador del mediodía. En balde, fue invitado al refrigerio. Deteniéndose durante unos minutos en un pequeño y delicioso oasis, esperó a que terminase el leve almuerzo de los compañeros y prosiguió la marcha, absorbido por la intensidad de sus pensamientos íntimos. Él mismo no sabría explicar lo que pasaba. Sus reminiscencias alcanzaban los periodos de la primera infancia. Todo su pasado laborioso se aclaraba, nítidamente, en aquel examen introspectivo. Entre todas las figuras familiares, el recuerdo de Esteban y de Abigail se destacaba, como solicitándolo para que se hiciese interrogantes más fuertes.